Era el 79 cumpleaños de mi abuela. La familia se reunió, la risa llenaba el aire y el dulce aroma del pastel se esparcía por la habitación. Pensé que quizás ella finalmente había encontrado la paz después de años de resistencia. Pero un único comentario descuidado de su parte lo destrozó todo. En un arrebato de ira, mi padre tiró el pastel de cumpleaños que yo había traído, un pastel que esperaba que uniera más a nuestra familia. El glaseado salpicó, los vasos se hicieron añicos y mi abuela se derrumbó en el suelo en medio de la habitación, sus lágrimas se mezclaban con los murmullos de los invitados. Esa noche, la saqué de esa casa, llevándonos nada más que nuestra humillación compartida y la resolución de que nunca más tendría que llorar. Nunca imaginé que solo unos años después, alguien aparecería de la nada, trayendo pruebas que obligarían a toda mi familia a bajar la cabeza con culpa. Hola, mi nombre es Javier Herrera. Tengo 30 años y vivo en un pequeño apartamento alquilado en Querétaro, donde el leve olor a café rancio del vecino de abajo se filtra por mi ventana cada mañana. Mi apartamento no es nada especial, solo 2 pequeñas habitaciones en un edificio antiguo en las afueras de Querétaro. La sala de estar tiene un sofá gastado, una mesa de madera que encontré en un mercadillo y algunas fotos familiares en un estante. En la esquina hay una cocina estrecha, lo suficientemente grande para una estufa eléctrica, una nevera vieja y un puñado de platos. El dormitorio es angosto pero ordenado, siempre con el leve olor a aceite de motor de mi ropa de trabajo. Para mí, es suficiente para llamarlo hogar, aunque cada día se funde con el siguiente. Trabajo para Logística del Bajío, una empresa de transporte de tamaño mediano. Mi trabajo es conducir camiones de reparto, recorriendo carreteras desde pueblos pequeños hasta ciudades bulliciosas. Es duro. Sin duda. Algunos días salgo antes del amanecer y regreso cuando el reloj marca las 10 de la noche, con las piernas doloridas y la espalda adolorida. Pero no me quejo. Este trabajo paga el alquiler, compra comidas decentes y, lo más importante, me da una razón para seguir adelante cada día. No soy de hablar mucho de mí mismo. Mis compañeros de trabajo en Logística del Bajío me llaman callado, pero les caigo bien, probablemente porque nunca me niego a ayudar, ya sea compartiendo una botella de agua en un día abrasador o quedándome hasta tarde para revisar el inventario con el equipo. No soy bueno con las palabras floridas, pero creo que la bondad es lo único que hace soportable este mundo cruel. Y si hay algo de lo que estoy orgulloso, es de haberme aferrado a mi sinceridad, incluso cuando la vida intenta aplastarla. Mi vida es simple, casi repetitiva, como un ciclo sin fin: despertar, conducir, entregar, ir a casa, dormir. Pero en medio de esos largos y agotadores días, hay un punto de luz que siempre espero con ansias: visitar a mi abuela en San Miguel de Allende, a 1 hora en coche de Querétaro. Solo pensar en sentarme con ella, oír su risa y oler el pastel de manzana caliente de su horno hace que todo en mi vida valga la pena. Mi abuela, Margarita, tiene 78 años. Vive con mi abuelo, Arturo Herrera, en una casa de 2 pisos en las afueras de San Miguel de Allende. La casa es vieja, sus tablas del suelo crujen con cada paso, pero está llena de una vida de recuerdos. Es la mujer más dulce que he conocido, con el pelo plateado cuidadosamente recogido y unos cálidos ojos marrones que parecen calmar cualquier pena. Toda su vida ha vivido pacientemente junto a mi abuelo, un carpintero que alguna vez fue renombrado en la región, pero también severo y frío de una manera que a veces me hace preguntarme cómo lo soportó. No es un mal hombre, pero tiene una extraña forma de mostrar afecto. A veces, estalla sin motivo, su voz retumbando como un trueno, haciendo temblar toda la casa. Cuando era niño, mis padres me enviaban a quedarme con mis abuelos cada verano. Esos fueron los mejores meses de mi memoria. Mi abuela me llevaba al mercado de los sábados, donde los puestos rebosaban de manzanas rojas y maduras, tomates jugosos y vibrantes flores silvestres. Me enseñó a escoger las manzanas más dulces, a amasar la masa para los pasteles y me contaba cuentos de hadas sobre caballeros y castillos. Una vez, mientras estaba sentada junto al horno acariciándome el pelo, me dijo: Javier, la vida puede ser dura, pero nunca dejes que te robe la bondad. La gente puede gritarte o herirte, pero no dejes que te quiten la bondad de tu corazón. Asentí, sin comprender del todo sus palabras entonces. Pero ahora, como adulto, me doy cuenta de que han sido mi luz guía. En las tardes lluviosas en San Miguel de Allende, cuando el mundo parecía envuelto en una cortina gris de agua, mi abuela y yo nos sentábamos junto a la ventana, observando las gotas de lluvia deslizarse por el cristal.
Ella hablaba de su juventud, de cómo conoció a mi abuelo, de aprender a amar a un hombre que nunca pronunciaba palabras de afecto. Yo me sentaba allí escuchando, sintiendo el calor de su mano mientras sostenía la mía. Una vez le pregunté por qué nunca se quejaba de él, a pesar de su ocasional dureza. Ella solo sonrió, sus ojos brillaban como un océano. Porque, Javier, amar a alguien no se trata de querer que cambien. Se trata de aceptarlos, incluso cuando te hieren. Ahora, a pesar de mi ajetreado trabajo, intento visitarla al menos cada 2 semanas. El viaje de Querétaro a San Miguel de Allende se ha convertido en parte de mí. Me encanta la sensación de mi camión deslizándose entre frondosos bosques y carreteras sinuosas que conducen al pueblo. Cada vez que entro en esa casa, con olor a madera vieja y humo de chimenea, es como volver a mi infancia. Mi abuela todavía me recibe con un fuerte abrazo, aunque sus manos tiemblan con la edad ahora. Mi abuelo sigue siendo el mismo hombre taciturno, pero a veces lo sorprendo mirándola con una ternura, como si intentara decir algo que nunca ha expresado. Cada cena con ellos es una pausa preciosa en mi vida agitada, la mesa de comedor gastada, los platos desportillados y las historias repetidas de mi abuela sobre los viejos tiempos. Todo ello me trae paz. Miro su amable sonrisa y me digo a mí mismo que mientras ella siga sonriendo, mi vida tiene sentido. Aunque todo lo demás se desgaste la vieja casa, la familiar severidad de mi abuelo, mientras ella esté allí, me siento afortunado. Pero la vida, como ella dijo una vez, tiene una forma de volver las cosas duras. Nunca imaginé que solo meses después de esas cálidas cenas, su sonrisa desaparecería. Una gran conmoción estaba esperando, y cambiaría todo, desde la casa en San Miguel de Allende hasta mis visitas de fin de semana y mi propio corazón, que creía lo suficientemente fuerte como para soportar cualquier cosa. Era una mañana de martes gris y gélida, el tipo de clima que te hacía querer quedarte envuelto en una manta. Conducía por la autopista 45D, transportando una entrega de Guadalajara a Querétaro cuando mi teléfono vibró en el bolsillo de mi abrigo. Me detuve en el arcén y miré la pantalla. Era mi madre, Débora. Su voz al otro lado del teléfono temblaba, a diferencia de su habitual calma. Javier, ¿puedes venir a San Miguel de Allende de inmediato? Tu abuelo. Ha fallecido. Me quedé helado, con la mano todavía agarrando el teléfono. Mi abuelo, Arturo Herrera, había muerto de un ataque al corazón. Los médicos dijeron que fue una recurrencia después de años de salud en declive. No me sorprendió. Se había vuelto frágil, sus manos, antes capaces de tallar la madera en obras maestras, ahora temblaban al sostener una taza de té. Pero aunque me había preparado, la noticia me golpeó como un puñetazo en el pecho. Llamé rápidamente a mi gerente, me tomé el día libre y aceleré hacia San Miguel de Allende, con el corazón tan pesado como el cielo de afuera. Cuando llegué, la casa de 2 pisos en las afueras de San Miguel de Allende estaba inquietantemente silenciosa. La puerta principal estaba entreabierta, como si la propia casa estuviera de luto. Mi abuela, Margarita, estaba sentada en el viejo sillón de la sala de estar, con sus frágiles manos fuertemente entrelazadas. Llevaba un suéter gris, su pelo plateado cuidadosamente recogido como siempre, pero sus ojos, esos ojos estaban vacíos e insondables, como un pozo sin fondo. Me acerqué, me arrodillé ante ella y le tomé las manos. Estaban heladas. Abuela, la llamé suavemente, con la voz quebrada. Me miró, ofreciendo una leve sonrisa, pero no fue suficiente para ocultar la soledad que le roía el corazón. Se ha ido, Javier, dijo, su voz tan ligera como una brisa. Ahora solo estoy yo. Quería decir algo reconfortante, pero se me hizo un nudo en la garganta. Solo apreté sus manos, esperando que mi calor pudiera llenar siquiera una fracción del vacío que mi abuelo dejó atrás. Sabía que había pasado su vida con un hombre frío, a veces duro, pero lo amaba de una manera que nunca entendí del todo. Y ahora, con él fuera, pensé que podría encontrar la paz, la libertad después de años de paciencia. Pero al mirar sus ojos, solo vi una profunda tristeza, como si parte de su alma se hubiera ido con él. El funeral tuvo lugar unos días después en un pequeño cementerio en las afueras de San Miguel de Allende, donde hileras de pinos se erigían como centinelas silenciosos. Caía una lluvia ligera, empapando mi abrigo, calándome hasta los huesos. El ataúd de mi abuelo, hecho de roble, la madera que había amado como carpintero, fue colocado en medio de una simple corona de flores blancas.
Solo un puñado de personas vino a presentar sus respetos, algunos parientes lejanos, unos pocos de sus viejos amigos y vecinos que lo conocían como un artesano hábil pero inaccesible. Mi abuela estaba junto al ataúd, sus manos temblorosas colocando una ramita de flores silvestres en su pecho, del tipo que una vez dijo que a él le gustaban pero que nunca admitió. Su mirada era tranquila, sin lágrimas, pero sus hombros temblaban ligeramente, como si contuviera un maremoto de emociones. Me quedé a su lado, apoyándola, sintiendo cada una de mis propias pesadas respiraciones. No era tan cercano a mi abuelo como a ella, pero al verla allí, sentí un dolor sin nombre, como si estuviera perdiendo no solo a él, sino una parte de ella. Mientras el pastor leía la oración, le eché un vistazo. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos, que normalmente brillaban como la luz del sol, ahora estaban nublados como el cielo lluvioso. Me di cuenta de que su amor por él nunca se había desvanecido, a pesar de sus cicatrices. «Abuela, ¿estás bien?», susurré mientras la gente empezaba a irse. Me tomó la mano, su voz suave. «Estoy bien, Javier». Pero él era toda mi vida. Esas palabras me oprimieron el pecho. La abracé, sintiendo su frágil cuerpo temblar en mis brazos, y prometí hacer todo lo posible para protegerla. En las semanas siguientes, mi abuela vivió sola en la vieja casa. Mantuvo las mismas rutinas que cuando mi abuelo vivía, despertarse temprano para hacer té, cuidar el pequeño huerto en la parte de atrás y sentarse junto a la chimenea cada noche con un libro viejo. Intenté visitarla más a menudo, a veces solo para sentarme con ella, escuchando las historias familiares que me sabía de memoria. Pero cada vez que la veía, parecía una sombra, frágil y quebradiza. Me dolía por ella, mi corazón punzaba, pero no sabía cómo sacarla de esa soledad. No era el único que la visitaba en esas primeras semanas después del funeral. Mis padres, Francisco y Débora Herrera, comenzaron a pasar más a menudo. Mi padre, de 58 años, era gerente senior en un banco en Querétaro. Siempre parecía pulcro, camisa de vestir impecable, una corbata bien anudada y una sonrisa serena y practicada. Valoraba la reputación y la imagen de éxito, siempre creyendo que sabía lo que era correcto para la familia. Pero detrás de esa fachada pulida había un hombre conservador y orgulloso dispuesto a hacer cualquier cosa para salvar las apariencias. Mi madre, Débora, de 55 años, era una exoficinista que ahora administraba las finanzas de la familia y se unía a clubes de mujeres locales donde podía presumir de su espaciosa casa en Querétaro o de cortos viajes de vacaciones. Era diplomática, de voz suave, pero yo sabía que era pragmática hasta el punto de la frialdad. Cada acción estaba calculada, como si la vida fuera una hoja de balance que necesitaba mantenerse equilibrada. Mis padres vivían a 1 hora de San Miguel de Allende en una casa grande con un césped bien cuidado y muebles de lujo. Cada vez que visitaban a mi abuela, traían flores, cestas de fruta y dulces palabras de consuelo que sonaban ensayadas. «Mamá, tienes que cuidarte», decía mi madre, tocándole suavemente el hombro, con una voz tan tierna que casi creí que lo decía en serio. Mi padre se sentaba frente a ella, preguntando sobre asuntos triviales como si estuviera demostrando que era un hijo obediente. Pero un día, cuando visité a mi abuela, escuché a mi madre hacer una sugerencia que me dejó helado. «Mamá, es demasiado solitario para ti vivir aquí sola», dijo, con su voz tan suave como siempre. «¿Por qué no te mudas a Querétaro con nosotros? Nuestra casa es grande. Te cuidaremos muy bien». Mi padre asintió, añadiendo, «Tienes razón, mamá. Esta casa es demasiado grande para que la manejes sola. Ven a vivir con nosotros. Será mucho más fácil». Miré a mi abuela, esperando su respuesta. Sonrió, pero fue una sonrisa educada. «Gracias», dijo lentamente. «Pero quiero quedarme aquí. Esta casa guarda mis recuerdos con vuestro padre. Esta tierra perteneció a nuestros antepasados. No quiero molestaros». Al oír sus palabras, mis padres intercambiaron una mirada silenciosa y se fueron. Pero no anticipé que no se rendirían tan fácilmente. En las semanas siguientes, la visitaron con más frecuencia, cada vez repitiendo la sugerencia con una presión creciente. Mi madre comenzó a hablar de los peligros de que una persona mayor viviera sola, desde caerse por las escaleras hasta no tener a nadie que la cuidara cuando estuviera enferma. Mi padre habló del costo de mantener la casa, instándola a pensar en el futuro.
Pintaron una imagen perfecta de la vida en Querétaro, donde sería cuidada, amada y libre de preocupaciones. Pero vi a través de sus dulces palabras la presión incesante que había debajo. Una vez, mientras estaba sentado con mi abuela en la cocina, mi madre llamó. Escuché su voz a través del altavoz, suave pero aguda. Mamá, ¿lo has pensado? Solo queremos lo mejor para ti. Mi abuela me miró, con un rastro de cansancio en sus ojos, pero solo negó ligeramente con la cabeza. Estoy bien, dijo, como si se tranquilizara a sí misma y a mí. Pero sabía que la presión de mis padres estaba creciendo. Cada vez que la visitaban, ella sonreía menos, sus ojos se volvían más pesados. Comencé a preocuparme no solo por su soledad, sino por una sensación creciente de que algo estaba cambiando silenciosamente. En los días que siguieron, mi abuela Margarita, con su paciencia infinita, se resistió inicialmente. Estoy acostumbrada a este lugar, decía, su voz suave pero firme. Quiero quedarme. Pero mis padres no eran de los que se rinden fácilmente. Cambiaron de táctica, mezclando la persuasión con una sutil culpa. Insistes en quedarte aquí y estamos muy preocupados, dijo mi madre, con la voz teñida de dolor. Solo queremos que vivas cómodamente, no que luches así. Mi padre fue más directo. Piensa en nosotros por un momento, mamá. No podemos estar yendo y viniendo así. Podía ver a mi abuela cansarse. Cada vez que la visitaba, intentaba sonreír, pero sus ojos ocultaban una tristeza sin nombre. Entonces, un día, cuando fui a verla, me llamó a la sala de estar. Sobre la mesa había una taza de té fría y un documento cubierto de firmas. He aceptado, dijo, su voz tranquila, pero sus ojos evitaban los míos. Venderé esta casa y me mudaré a Querétaro con tus padres. Me quedé helado, como si alguien me hubiera dado una bofetada en la cara. Abuela, ¿por qué lo harías?, me interrumpí, sin saber qué decir. Me tomó la mano, sus frágiles dedos fríos. No quiero que mi hijo se preocupe. Soy vieja, Javier. No quiero ser una carga para nadie. Quería protestar, decirle que nunca podría ser una carga, que esta casa era donde pertenecía. Pero al mirarla a los ojos, supe que había tomado una decisión. Lo hacía no porque quisiera, sino porque amaba a mi padre, me amaba a mí, y temía que su presencia nos molestara. Solo pude abrazarla, sujetándola con fuerza como si intentara preservar el calor de los días pasados. La venta de la casa se realizó rápidamente. La casa de 2 pisos, la pequeña parcela con el huerto que había cuidado durante años, se vendió a una joven familia de la Ciudad de México. Las ganancias, sustanciales, se dividieron a partes iguales entre sus 2 hijos, mi padre, Francisco, y su hermana, Eva, que vivía en Europa. No sabía mucho sobre la tía Eva, solo que había dejado México hace mucho tiempo y rara vez se mantenía en contacto. Después de que se finalizó el papeleo, mi abuela se mudó con mis padres a su espaciosa casa en las afueras de Querétaro. Su casa era luminosa, con cortinas de seda y muebles relucientes, un mundo aparte de la crujiente casa de San Miguel de Allende. La visité el primer día que se mudó, mi corazón una mezcla de preocupación y esperanza. Cuando llegué, mi madre estaba preparando su habitación, extendiendo sábanas limpias, mientras mi padre estaba en la cocina hablando de preparar una cena especial. Mi abuela estaba sentada en el sofá con un suéter verde pálido, mirando el espacio desconocido. ¿Estás bien, abuela?, le pregunté, sentándome a su lado. Ella sonrió, esta vez una sonrisa genuina. Estoy bien, Javier. No te preocupes. Al principio, todo parecía pacífico. Mi madre la cuidaba diligentemente, preparando comidas abundantes, lavando su ropa e incluso comprándole un sillón nuevo para leer. Mi padre, a pesar de su apretada agenda en el banco, encontraba tiempo para cenar con ella, preguntándole por su salud y compartiendo historias de la infancia, las que sabía que repetía para hacerla feliz. A veces la llevaban de excursión a un parque cercano o a cortos viajes a Puerto Vallarta. Mi madre tomaba fotos familiares, publicándolas en las redes sociales con orgullosos pies de foto, familia feliz. Cuidar de mamá es nuestra alegría. Al ver esas fotos con la radiante sonrisa de mi abuela, sentí que se me quitaba un peso de encima. Comía mejor, reía más y parecía haber recuperado algo de luz en sus ojos. Cada vez que la visitaba, la encontraba sentada en un rincón de la sala de estar con un libro o una taza de té,
su rostro sereno. «¿Ves? Estoy bien», decía, su voz calmando mis preocupaciones. Empecé a creer que me había preocupado demasiado. Quizás esta era la elección correcta. Quizás después de años de soportar a mi abuelo, finalmente estaba viviendo con el cuidado y el amor que merecía. La observé. Vi a mi madre doblar meticulosamente su ropa. Vi a mi padre bromear durante sus historias y pensé que me había equivocado al dudar de ellos. Creí que había encontrado la paz. Pero no sabía que este calor era solo superficial. Debajo de la fachada de cenas perfectas, excursiones y fotos en redes sociales, estaban empezando a formarse grietas. Eran pequeñas, silenciosas, como fisuras en un cristal fino, pero suficientes para despertar en mí una premonición incómoda. Mirando hacia atrás, todavía recuerdo aquellos primeros días en que todo parecía pacífico. Cada vez que la visitaba, veía a mi abuela sentada en la luminosa sala de estar de mis padres, sosteniendo una taza de té, su rostro aparentemente más radiante. Mi madre, Débora, siempre estaba atareada a su alrededor, trayéndole un plato de galletas recién horneadas o ajustando la manta en su silla. Mi padre, Francisco, encontraba tiempo para sentarse y hablar con ella, rememorando viejas historias de cuando la llevaba a pescar al río Laja. Las fotos familiares tomadas en las cenas de Navidad me hicieron pensar que las cosas iban por buen camino. Pero entonces empezaron a aparecer grietas, pequeñas pero afiladas, como agujas pinchando mi corazón. La primera vez que noté que algo andaba mal fue durante una llamada nocturna para ver cómo estaba después del trabajo. Su voz era más débil, más lenta de lo habitual. «Sí, estoy bien, Javier. No te preocupes. ¿Cómo va tu trabajo?» Cuando insistí, cambió rápidamente de tema y luego encontró una excusa para terminar la llamada. «Necesito regar las plantas», dijo, aunque sabía que el pequeño jardín de la casa de mis padres no necesitaba su cuidado. Colgué, con el corazón apesadumbrado, pero me dije que solo estaba cansada por la edad. Luego, un día, pasé sin avisar. Al llamar a la puerta, oí la voz de mi madre desde la cocina, aguda y fría. «Mamá, te has olvidado de nuevo de recoger los platos después de cenar. Te he dicho muchas veces que lo hagas enseguida o tendremos hormigas». Entré y vi a mi abuela de pie en un rincón de la cocina sosteniendo un paño de cocina, con la mirada baja como una niña regañada. Me quedé helado, sintiendo como si me hubieran echado un cubo de agua helada. Mi madre se giró, me vio e inmediatamente esbozó una sonrisa. «Javier, ¿estás aquí? Entra». «Estoy horneando». Pero los ojos de mi abuela, distantes y tristes, eran imposibles de ignorar. Quise preguntar, decir algo, pero ella negó ligeramente con la cabeza, como si me suplicara que no complicara las cosas. En otra ocasión, durante una visita para cenar, presencié como mi padre, Francisco, perdía los estribos. Mi abuela dejó caer accidentalmente un vaso de cristal, y el sonido de su rotura resonó en la silenciosa cocina. Mi padre, que leía el periódico en la mesa del comedor, lo golpeó contra la mesa, su voz dura. «Mamá, ¿puedes tener más cuidado? Ese vaso no era barato». Ella se encogió, sus manos temblorosas recogiendo los fragmentos. Me levanté para ayudarla, pero mi madre intervino rápidamente, su voz suave pero fría. «Déjalo, mamá. Yo lo limpiaré. Ve a descansar». El aire en la cocina era pesado como el plomo. Y vi los ojos de mi abuela, ya no era la mirada cálida que conocía, sino una profunda tristeza, como si intentara esconderse del mundo. Las llamadas telefónicas con ella ya no eran las mismas. Su voz se volvió más silenciosa, más cansada, y nuestras conversaciones a menudo terminaban después de unas pocas frases. «Estoy bien, Javier», decía siempre. Pero podía oír el temblor en su voz, como si estuviera conteniendo algo. Una vez, durante una llamada, oí a mi padre gritar de fondo, seguido de su temblorosa y débil disculpa. «Lo siento, Francisco. No quise hacerlo». Pregunté inmediatamente, «Abuela, ¿qué está pasando? ¿Pasa algo?». Pero me cortó rápidamente. «Debe ser una mala señal, Javier. Voy a colgar ahora. Hablaremos en otro momento». Dejé el teléfono, mi corazón latiendo con fuerza, sintiendo un peso como una piedra presionando mi pecho.
Empecé a darme cuenta de que el calor en el que había confiado era solo una frágil fachada. Mis padres, quienes pensé que la cuidarían diligentemente, estaban empezando a verla como una carga. Las cenas familiares, las excursiones, las fotos en redes sociales. Todo era una actuación cuidadosamente montada para ocultar la verdad. Veía a mi madre todavía sonriendo en esas publicaciones, todavía diciendo palabras dulces en mi presencia. Pero los ojos de mi abuela contaban una historia diferente. Se volvió más callada, contaba menos historias, y su sonrisa, la sonrisa que había sido mi luz, ahora era solo una tenue sombra. La premonición incómoda dentro de mí se hizo más fuerte. Cada vez que salía de la casa de mis padres, sentía que la estaba abandonando en un lugar al que realmente no pertenecía. Quería hacer algo, sacarla de allí, pero no sabía por dónde empezar. Temía que si intervenía, rompería la frágil paz que ella intentaba mantener. Pero en el fondo, sabía que si no actuaba, volvería a ser herida. Esta vez, no por la frialdad de mi abuelo, sino por las mismas personas a las que llamaba sus hijos. Se acercaba el 79 cumpleaños de mi abuela Margarita, y decidí que sería una oportunidad para traerle algo de alegría. Quería verla sonreír, sonreír de verdad, como en los días que pasábamos junto al horno horneando pasteles de manzana en San Miguel de Allende. Pedí un gran pastel en una de mis pastelerías favoritas de Querétaro, un pastel de vainilla con un suave glaseado blanco adornado con delicadas flores de azúcar. La imaginé encantada, sonriendo mientras soplaba las velas y, quizás por ese momento, olvidando las penas silenciosas que la carcomían. Llamé a mi madre para pedirle que organizara una pequeña fiesta en su casa. «Mamá, quiero que el cumpleaños de la abuela sea especial», le dije, con la voz llena de esperanza. «Yo traeré el pastel. Puedes preparar algo de comida e invitar a algunos vecinos cercanos». Mi madre aceptó de inmediato, con su voz tan dulce como siempre. «Por supuesto, Javier. Me encargaré de todo. La abuela estará muy feliz». El día del cumpleaños, conduje hasta la casa de mis padres, con el pastel cuidadosamente colocado en el asiento del copiloto, el leve aroma a vainilla llenando el coche y haciéndome sonreír. Cuando entré, todo estaba perfectamente arreglado, la mesa del comedor cubierta con un mantel de seda blanco, platos de comida elegantemente dispuestos y un vibrante jarrón de margaritas amarillas en el centro. Algunos vecinos cercanos ya estaban allí, charlando animadamente en la sala de estar. Al entrar, mi abuela, sentada en su sillón, me miró. Su suave sonrisa calentó mi corazón. «Javier, estás aquí», dijo, su voz suave pero más brillante de lo habitual. Puse el pastel sobre la mesa, la abracé con fuerza, sintiendo el frágil calor de su cuerpo. Por primera vez en meses, parecía ella misma de nuevo, la abuela amable que siempre me hacía sentir en casa. La fiesta comenzó en un ambiente festivo. Mi madre se movía de un lado a otro, asegurándose de que todos tuvieran bebidas y comida, su sonrisa tan perfecta como en sus fotos de redes sociales. Mi padre estaba en un rincón hablando con un vecino sobre su trabajo en el banco, su voz segura como si estuviera dando un discurso. «Me ascendieron el mes pasado», dijo, sosteniendo una copa de vino, sus ojos brillando de orgullo. «Pero cuidar de mamá sigue siendo la máxima prioridad. La familia lo es todo, ¿verdad?». Los invitados asintieron, y yo miré a mi abuela, esperando que pudiera sentir algo de alegría en el ambiente. Mi madre no estaba menos entusiasmada. Habló de su reciente viaje a Puerto Vallarta, donde la familia se había tomado fotos perfectas. «Queríamos que mamá se relajara», dijo, apoyando una mano ligeramente sobre el hombro de mi abuela, como si interpretara un papel en un drama familiar idealizado. Me senté junto a mi abuela, observando su sonrisa, pero ahora parecía un poco forzada. Me dije a mí mismo que estaba pensando demasiado, que hoy era un día feliz y que todo saldría bien. Pero entonces las cosas empezaron a desviarse. Durante una conversación con un vecino, mi padre comenzó a quejarse del aumento de los costos. «Todo está tan caro hoy en día», dijo, bajando la voz. «Tengo que ahorrar más, equilibrando el trabajo y el cuidado de mamá. No es fácil». Vi a mi abuela detenerse, sus ojos se dirigieron hacia él y luego hacia la mesa. Entonces habló, su voz llena de preocupación. «Pero Francisco, vendí la casa y el terreno en San Miguel de Allende y lo dividí a partes iguales entre tú y Eva. ¿Por qué sigues tan preocupado?». La habitación se quedó en silencio. Las risas,
el tintineo de los vasos, todo se detuvo como si alguien hubiera pulsado el botón de pausa. Los invitados intercambiaron miradas, algunos susurrando, sus ojos curiosos. El rostro de mi madre se sonrojó, su mano agarrando su copa de vino con tanta fuerza que temí que se rompiera. Mi padre forzó una sonrisa, pero era tensa, teñida de ira. Mamá, no saques asuntos privados delante de los demás, dijo, su voz fría como el hielo, aunque vi su mano temblar. Mi abuela se quedó helada, sus ojos confundidos. Yo solo, balbuceó, incapaz de terminar. La atmósfera se volvió asfixiante, y sentí que la sangre me hervía. Mi padre, como si no pudiera soportar la vergüenza, golpeó la mesa con la mano. El sonido sobresaltó a todos. Basta, gritó, con los ojos encendidos. Luego, en un momento que nunca olvidaré, balanceó el brazo y tiró el pastel de cumpleaños de la mesa. El glaseado blanco salpicó, las flores de azúcar se hicieron añicos en el suelo, y el dulce aroma a vainilla ahora se sentía amargo. Mi abuela rompió a llorar, sus sollozos me desgarraron el corazón. Se cubrió el rostro, sus hombros temblando de vergüenza y desolación bajo las miradas curiosas de los vecinos. Me levanté bruscamente, la sangre hirviendo de rabia. Papá, ¿qué estás haciendo?, grité, mi voz quebrada por la ira. Mi madre intervino, tratando de calmar la situación. Javier, cálmate. Tu padre solo está un poco molesto. Pero no podía calmarme. Miré a mi abuela, la mujer que había pasado su vida amando y sacrificándose, ahora llorando como una niña delante de todos. Me volví hacia mi padre, sus ojos aún ardían de ira. Gritó, ¿crees que eres tan genial ahora, eh? Pues llévatela y cuídala tú mismo. A ver cuánto duras. Sus palabras cortaron como un cuchillo. Lo miré a él, a mi madre, luego a los incómodos invitados, sin saber qué hacer. No dije nada más. Caminé hacia mi abuela, ayudándola suavemente a levantarse. Abuela, ven conmigo, le dije. Ella me miró, con lágrimas corriendo por sus mejillas, pero asintió, dejándome guiarla fuera de la casa. Las llamadas de mi madre y los murmullos de mi padre se desvanecieron como el viento en mis oídos. Dejé atrás la fiesta arruinada, el pastel destrozado en el suelo y una familia que una vez pensé que era un refugio seguro para ella. En el camino de regreso a mi apartamento en Querétaro, mi abuela se sentó a mi lado, en silencio, aferrada a un pañuelo empapado de lágrimas. Agarré el volante, con el corazón dolorido. Supe desde ese momento que no dejaría que soportara más dolor. La llevaría a vivir conmigo, sin importar los desafíos que se presentaran. Mi pequeño apartamento en Querétaro no era un lugar ideal para empezar una nueva vida. Era estrecho, con paredes desconchadas y un sofá gastado que había recogido en un mercadillo. Mi salario de conductor de reparto para logística del Bajío apenas cubría mis propios gastos. Así que cuando mi abuela Margarita se mudó, las cosas se pusieron más difíciles que nunca. Aquellos primeros meses fueron duros. Recorté todos los gastos innecesarios, desde comer fuera hasta arreglar mi viejo camión. Recuerdo noches sentado en el sofá, escuchando a mi abuela moverse en la pequeña habitación donde le había cedido la única cama. Miraba al techo, sus grietas como las líneas de un destino cruel, preguntándome si sería lo suficientemente fuerte para cuidarla como se merecía. Una vez, la sorprendí saltándose el desayuno para guardarme comida, alegando que no tenía hambre. Me enfadé conmigo mismo, enfadado por no poder darle una vida mejor. Pero cada vez que intentaba disculparme, ella me tomaba la mano, con sus ojos amables. Javier, tenerte aquí es suficiente. No necesito nada más. Esas simples palabras eran como una pequeña llama que calentaba mi corazón. Pero en medio de esas dificultades, encontré algo que el dinero no podía comprar, la alegría simple. Mi abuela empezó a sonreír de nuevo, aunque fuera débilmente, y nuestro pequeño apartamento se convirtió poco a poco en un verdadero hogar. Cada mañana, se levantaba temprano para prepararme café, a pesar de mis súplicas para que descansara. Plantó pequeñas macetas de hierbas en el alféizar de la ventana, cuidándolas como antes lo hacía en su jardín de San Miguel de Allende. Algunas noches nos sentábamos juntos, comiendo comidas modestas, a veces solo pasta con salsa de tomate. Su risa, suave pero cálida, llenaba el apartamento como una canción, calmando mi corazón.
Esos momentos, aunque simples, me daban fuerza para seguir adelante. Trabajé más duro, aceptando turnos de noche adicionales para ganar más, incluso cuando mi cuerpo estaba tan agotado que me dormía en los semáforos en rojo. Arreglé el apartamento poco a poco, comprando un ventilador nuevo para el sofocante verano, una alfombra para calentar el suelo en invierno, e incluso encontrando un viejo pero acogedor sillón para que ella leyera. Cada vez que la veía sonreír, todo esfuerzo valía la pena. No era solo familia. Era la llama que me mantenía firme en los días difíciles. Pasaron 3 años y nuestra vida se estabilizó. Fui ascendido a jefe de equipo de reparto con un ligero aumento de sueldo que me permitió comprarle una cama nueva y arreglar el apartamento. Corté todo contacto con mis padres, ignorando sus llamadas y mensajes. Cada vez que pensaba en ellos, veía el pastel de cumpleaños destrozado en el suelo y las lágrimas de mi abuela. No quería que sus recuerdos mancharan los días pacíficos que estaba construyendo con ella. Entonces, un día, después de un largo turno, sonó el timbre. Abrí la puerta y encontré a una mujer de mediana edad con el pelo castaño rizado y una sonrisa amable. «Javier», dijo, con voz cálida. «Soy Eva, tu tía». Me quedé atónito. Eva Herrera, la hermana de mi padre, a quien solo conocía por las historias de mi abuela, estaba en mi puerta. Mi abuela, sentada junto a la ventana con una taza de té, se levantó de un salto, con los ojos brillantes. «Eva, mi niña», llamó, con la voz ahogada por la emoción. Se abrazaron, las lágrimas corrían por las mejillas de mi abuela. Me quedé allí mirando, sintiendo como si una pieza olvidada de nuestra familia hubiera regresado. Eva conservaba la calidez y la amabilidad que mi abuela había descrito. Llevaba un elegante abrigo de lana, pero no había aire de ostentación. Nos sentamos en mi pequeña sala de estar y preguntó por la salud de mi abuela en los últimos años. Mi abuela sonrió, hablando de sus hierbas en la ventana y de mi duro trabajo. «Javier es un buen nieto», dijo, tomándome la mano, con los ojos llenos de orgullo. Sonreí, pero mi corazón seguía apesadumbrado, pensando en lo que había soportado. Eva se volvió hacia mí, preguntando por mi trabajo y mi vida. Luego mencionó a mis padres, su tono suave pero curioso. «Pasé por casa de Francisco antes de venir aquí», dijo. «Me dijeron que mamá se quedaba contigo unos días para animarse». Me quedé helado, un escalofrío recorrió mi espalda. Mi abuela bajó la cabeza, en silencio. No pude contenerme más. Le conté a Eva todo, desde cómo mis padres la presionaron para vender la casa de San Miguel de Allende hasta sus regaños y el horrible cumpleaños en que mi padre tiró el pastel delante de todos. Eva escuchó, su rostro palideciendo, sus ojos abriéndose de par en par por la sorpresa. «No puede ser», susurró, tapándose la boca. Entonces Eva compartió una historia que nos dejó a mi abuela y a mí sin palabras. Sacó su teléfono, mostrando una serie de mensajes de texto y extractos bancarios. «Durante el último año, Francisco no dejaba de enviarme mensajes y llamarme», dijo, su voz temblando de ira. «Decía que cuidar de mamá era caro, que estaba gravemente enferma, que necesitaba pagar facturas de hospital y medicamentos. Me pedía que le enviara dinero mensualmente para ayudar». Nos entregó el teléfono. Aparecieron los mensajes de mi padre, llenos de quejas sobre el costo de cuidarla, junto con agradecimientos cuando Eva enviaba dinero. Los extractos bancarios mostraban que había enviado más de 1,800,000 pesos, una suma que no podía imaginar. Mi abuela se cubrió el rostro, llorando de nuevo. «¿Por qué me haría esto?», susurró, con la voz quebrada. Apreté los puños, sintiendo que la sangre me hervía. Mis padres no solo se habían aprovechado de ella, obligándola a vender su casa, sino que habían engañado a Eva, su propia hermana, beneficiándose de su devoción filial. La verdad era peor de lo que había imaginado. El aire en el pequeño apartamento se volvió pesado, como si estuviera envuelto en una niebla oscura. Eva miró a mi abuela, con los ojos resueltos. «Mamá, siento no haber estado aquí antes», dijo con firmeza. «Pero te prometo que es hora de que todo salga a la luz». Nunca había visto a Eva así. Una mujer que parecía amable, pero que ahora irradiaba una determinación aguda e inflexible. Se sentó frente a mí y mi abuela en mi pequeño apartamento, sosteniendo una gruesa pila de documentos, extractos bancarios, mensajes de texto y correos electrónicos impresos.
Todas pruebas innegables del engaño de mi padre, Francisco. Tenemos que enfrentarlos, dijo Eva, su voz baja pero resuelta. No solo por el dinero, sino por lo que le han hecho a mamá. Mi abuela se sentó a mi lado, con sus frágiles manos fuertemente entrelazadas, sus ojos fijos en el suelo como si intentara encogerse ante la dolorosa verdad. Asentí, aunque mi corazón estaba inundado tanto de ira como de miedo. Sabía que esta confrontación no sería fácil, pero también sabía que no podíamos dejar que las cosas continuaran así. Esa mañana, el cielo de Querétaro estaba gris, con una ligera lluvia que caía como lágrimas silenciosas. Eva conducía. Yo me senté a su lado y mi abuela iba detrás, en silencio durante todo el viaje a la casa de mis padres en los suburbios. Su espaciosa e impecablemente cuidada casa ahora se sentía fría, como una pintura perfecta que carecía de calidez. Cuando llamamos, mi madre, Débora, abrió la puerta, su familiar sonrisa se congeló al vernos a los tres allí. Mamá, Eva, Javier, tartamudeó, con la voz temblorosa. ¿Por qué estáis todos aquí juntos? Mi padre apareció detrás de ella, su rostro brevemente desconcertado antes de recuperar su compostura. Entrad, dijo, su tono forzadamente amable, pero noté que sus ojos miraban con recelo a Eva. Entramos en la sala de estar, la misma habitación donde había tenido lugar aquella horrible fiesta de cumpleaños. El aire era pesado, como si la propia habitación contuviera la respiración. Mi abuela se sentó en el sofá, con sus manos temblorosas apoyadas en su regazo. Eva se mantuvo erguida, colocando la pila de documentos sobre la mesa, su voz calmada pero cortante. Francisco, Débora, estoy aquí para hablar de dinero. Específicamente, del dinero que me pedisteis para cuidar de mamá. Mi padre frunció el ceño, forzando una extraña sonrisa. Eva, ¿de qué estás hablando? Debe haber algún malentendido. Pero Eva no le dejó interrumpir. Abrió la carpeta, pasando las páginas de los extractos bancarios y los mensajes de texto que él había enviado. Su voz era firme pero poderosa. Durante el último año, me habéis sacado más de 1,800,000 pesos, alegando que era para facturas de hospital, medicamentos y el cuidado de mamá. Pero mamá está aquí viviendo con Javier, sana y sin haber recibido un céntimo de vosotros. Así que, ¿a dónde fue ese dinero? La habitación se sumió en un silencio asfixiante. Mi madre inclinó la cabeza, sus manos agarrando el borde de su camisa, mientras que el rostro de mi padre palidecía, sus ojos vacilantes. Miré a mi abuela y vi lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Estaba sentada como una estatua, su mirada fija en mi padre, el hijo que tanto había amado. Quise abrazarla, decirle algo para aliviar su dolor, pero la ira que hervía dentro de mí me contuvo. Mi padre, después de unos segundos de silencio, finalmente bajó la cabeza, su voz suave. Está bien, lo admito. Usé el dinero para pagar deudas bancarias y otros gastos. Mi madre rompió a llorar, pero no por remordimiento. Vi vergüenza en sus ojos, como si solo se arrepintiera de haber sido descubierta. Me levanté, incapaz de contenerme más. Papá, mamá, no solo presionasteis a la abuela para que vendiera su casa o le rompisteis el corazón. Le mentisteis a la tía Eva. ¿A eso le llamáis familia? Se me quebró la voz, desgarrado entre la furia y la desolación. Miré a mi padre, el hombre que una vez me enseñó sobre el honor, ahora incapaz de mirarme a los ojos. Su codicia y orgullo los habían despojado de toda dignidad. Y sentí como si mi corazón estuviera siendo aplastado. Eva permaneció tranquila, su voz fría pero resuelta. No quiero disculpas. Quiero que devolváis cada céntimo que tomasteis con un acuerdo legalmente vinculante. Mi madre sollozó más fuerte, suplicando, Eva, por favor. No queríamos hacerlo. Solo estábamos en una situación difícil. Pero Eva negó con la cabeza. Ninguna dificultad justifica engañar a la familia. Deslizó un documento hacia ellos, un contrato que requería la devolución de más de 1,800,000 pesos en 24 meses, a razón de 75,600 pesos al mes, a partir del mes siguiente. Mis padres firmaron a regañadientes, sus manos temblando al poner la pluma sobre el papel. Eva me miró, luego a mi abuela, y dijo, todo este dinero, una vez devuelto, irá a Javier. Es una compensación por los años que ha cuidado y protegido a mamá.
Me quedé atónito, no esperaba esto, pero mi corazón no se llenó de alegría. Sentí solo un profundo dolor, como si la familia en la que una vez confié se hubiera hecho añicos para siempre. La confrontación terminó en silencio. No más acusaciones, no más discusiones, solo miradas frías entre personas que una vez se llamaron familia. Ayudé a mi abuela a levantarse, guiándola hacia el coche, sintiendo su cuerpo temblar con cada paso. Eva caminaba a nuestro lado, su mano sujetando fuertemente la de mi abuela, como si le prestara su fuerza. Al salir de la casa, miré hacia atrás una última vez, viendo a mis padres de pie en la puerta, sus rostros como fantasmas en la tenue luz de la tarde lluviosa. Después de ese día, la vida de mis padres Francisco y Débora empezó a desmoronarse. La noticia de lo que habían hecho, forzar a mi abuela a vender su casa, explotar la devoción filial de la tía Eva para su propio beneficio, se extendió rápidamente entre los parientes. Tías, tíos y vecinos que una vez los admiraron ahora susurraban a sus espaldas, con los ojos llenos de reproche. Maltratar así a su propia madre, quien lo hubiera pensado, escuché decir a un pariente durante un encuentro casual en el supermercado. El honor que mi padre siempre había valorado, construido sobre trajes impecables y relatos de éxito, se disipó como la niebla de la mañana. Su espaciosa casa suburbana en Querétaro se volvió silenciosa y fría. Las cortinas de seda ya no se abrían cada mañana. El césped ya no se cuidaba meticulosamente. Mis padres se enfrentaron a una presión financiera aplastante, pagando préstamos bancarios de deudas pasadas mientras transferían 75,600 pesos mensuales para cubrir el dinero que le habían estafado a Eva. No sé cómo se las arreglaron, pero oí que vendieron un coche y algunos muebles caros. Las dos personas que una vez vivieron en el resplandor de la perfección estaban ahora agotadas, cargando un arrepentimiento tardío que a nadie le importaba escuchar. Mientras tanto, Eva se quedó en México unas semanas más. Pasó tiempo con mi abuela, llevándola a pasear por Querétaro a pequeños parques que le encantaban o simplemente sentándose juntas en mi apartamento, rememorando viejos tiempos. Vi a mi abuela recuperar poco a poco algo de luz en sus ojos, aunque el dolor por las acciones de mi padre persistía. Eva, con su calidez y resolución, se convirtió en un gran consuelo para ella. Una noche, mientras los tres estábamos sentados alrededor de la mesa con un plato de pastel de manzana que mi abuela había horneado, Eva habló, su voz suave pero decidida. «Mamá, quiero que vengas a vivir conmigo a España». Mi abuela y yo nos quedamos helados. Dejó su cuchara, sus ojos parpadeando con confusión. «¿España?», preguntó suavemente. «Soy vieja, Eva. No quiero dejar mi tierra natal». Eva le tomó la mano, su mirada amable pero firme. «Mamá, quiero cuidarte como tú nos cuidaste a Francisco y a mí todos esos años. En Madrid, tengo una pequeña casa con un jardín de flores, y estaré contigo todos los días». Vi a mi abuela dudar, sus ojos se dirigieron hacia mí como si buscara mi aprobación. «¿Pero qué pasa con Javier?», dijo, con la voz quebrada. Eva sonrió, volviéndose hacia mí. «Javier es un nieto maravilloso, pero quiero que tenga su propia vida, mamá. Ya ha hecho mucho por ti». Me quedé allí sentado, sintiendo mi corazón encogerse. La idea de que me dejara, de que se mudara al otro lado del mundo, me hizo querer protestar. Pero cuando la miré a los ojos, llenos de amor pero también de agotamiento, supe que Eva tenía razón. Había pasado 3 años protegiéndola, pero quería que tuviera una vida cómoda, no apretada en mi pequeño apartamento preocupándose por las facturas acumuladas. «Abuela, si quieres ir, te apoyaré», dije, aunque cada palabra se sentía como un corte. Me tomó la mano, sus ojos brillando con lágrimas. «Eres mi orgullo, Javier», dijo, su voz temblando. Antes de irse de México, Eva hizo algo que nunca esperé. Una mañana, me entregó un sobre grueso. «Estos son 5,400,000 pesos», dijo, su voz tranquila pero significativa. «Esto no es solo dinero. Es mi gratitud hacia ti por cuidar de mamá cuando nadie más lo hizo». Negué con la cabeza, intentando rechazarlo, pero Eva me puso una mano en el hombro. «Te lo mereces, Javier. Úsalo para construir tu vida de la misma manera que has reconstruido la suya». Tomé el sobre, sintiendo que era más pesado que el dinero que contenía, llevando tanto el amor de mi abuela como la responsabilidad que sabía que debía asumir. El día que la despedí en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México,
El cielo estaba despejado, pero mi corazón se sentía como plomo. Llevaba un suéter verde pálido y la bufanda que le había regalado el año anterior. Le sostuve la mano durante mucho tiempo, sintiendo cada arruga de sus frágiles dedos. Abuela, tienes que vivir feliz, ¿de acuerdo?, le dije, tratando de mantener la voz firme. Ella sonrió, la sonrisa amable que siempre había atesorado. Javier, vive con bondad y no dejes que tu corazón se convierta en piedra, dijo, su voz suave pero segura, como un último consejo. Mientras ella y Eva desaparecían más allá de la puerta de seguridad, me quedé quieto en medio de la bulliciosa multitud, sintiendo como si una parte de mi corazón se hubiera marchado para siempre. Sin embargo, extrañamente, me sentí en paz. Sabía que sería amada y cuidada, y eso era todo lo que siempre había querido. Después de ese día, me encontré en una nueva encrucijada. En mis manos tenía los 5.400,000 pesos de la tía Eva, una suma que nunca me había atrevido a soñar. Pero más que dinero, era un recordatorio de mi abuela y de Eva de que merecía una vida mejor, no solo para mí, sino por aquello en lo que creía. Decidí usar el dinero para empezar mi propia empresa, para construir algo que llevara mi sello. Fundé Transportes Herrera, una pequeña empresa de transporte que lleva el nombre de mi abuela, quien me enseñó que la bondad y la perseverancia pueden superar cualquier dificultad. Los primeros días fueron más duros de lo que imaginaba. Compré 2 camiones usados, pero se averiaban constantemente, obligándome a repararlos hasta altas horas de la noche, con las manos manchadas de grasa. Los contratos eran escasos, los clientes cancelaban en el último minuto y los costos operativos consumían casi todo mi capital. Algunas semanas trabajaba desde el amanecer hasta la medianoche, conduciendo, entregando y gestionando el papeleo. Hubo momentos en los que pensé que me arruinaría, cuando un conductor renunció abruptamente o un cliente importante se retiró. Me sentaba en mi pequeña oficina, que en realidad era solo un rincón de mi apartamento, mirando las facturas apiladas, preguntándome si estaba en el camino equivocado. Pero no me rendí. Cada vez que sentía ganas de abandonar, pensaba en mi abuela, en su paciencia cuidando un jardín estéril, en sus palabras sobre la bondad. Construí mi reputación poco a poco. Entregaba tiempo, escuchaba a los clientes y cumplía mis promesas. Lentamente, llegaron pequeños contratos, y luego otros más grandes. Compré un camión nuevo, luego 2 más. Contraté más personal, incluyendo a jóvenes de entornos difíciles que me recordaban a mí mismo en aquellos primeros días de lucha. Les enseñé a conducir, a manejar la carga, y lo más importante, a tratar a los demás con amabilidad. Verlos sonreír cuando recibían su primer sueldo se sentía como devolver algo al mundo. Transportes Herrera creció. Después de 2 años, la empresa tenía una flota pequeña pero estable, una base de clientes leales y una oficina adecuada en las afueras de Querétaro. Compré una casa nueva, no grande pero acogedora, con un pequeño jardín donde planté margaritas para recordar a mi abuela. También compré un camión nuevo, sin preocuparme más por las averías a mitad de ruta. Luego, mientras trabajaba con un cliente importante en Querétaro, conocí a Clara, una contable brillante y sonriente con una voz cálida. Me ayudó a desenredar los caóticos números que nunca tuve tiempo de organizar. Pasábamos las tardes juntos, rodeados de café frío y pilas de papeleo. No sé cuándo nuestras conversaciones pasaron de los ingresos y las facturas a algo más. Clara compartió historias de su infancia en Celaya, de su madre trabajando 3 turnos para criarla. Le hablé de mi abuela, de nuestros años en el pequeño apartamento. Algo en sus ojos me hizo sentir comprendido, como si viera el mundo de dolor detrás de mi tranquila apariencia. Una noche, después de terminar un informe juntos, la llevé a casa. Antes de que se bajara, se detuvo, sonriendo. Javier, deberías sonreír más. Te ves mucho más ligero cuando lo haces. No sé de dónde saqué el valor, pero respondí suavemente, si estás cerca, tal vez lo haga. Ella se rió, y esa risa alivió la fatiga de todo un día. A partir de entonces, nos vimos más. En cafeterías, en rutas de reparto, nuestra relación creció de forma natural, como respirar. Por primera vez en años, me atreví a imaginar un futuro no solo de trabajo y deber, sino de amor. Mi vida, que antes era un ciclo monótono de viajes agotadores, se llenó, como una pintura que nunca me había atrevido a crear. Pero justo cuando pensaba que las cosas se habían estabilizado, una tarde, sonó el timbre.
Abrí la puerta y encontré a mis padres, Francisco y Débora. Estaban vestidos con sencillez, sin rastro de su ropa antes pulcra o sus sonrisas seguras. Mi padre había adelgazado, su pelo salpicado de canas, mientras que mi madre parecía agotada, con los ojos ensombrecidos. Javier, dijo mi padre, su voz tranquila. ¿Podemos hablar un momento? Los dejé entrar, pero mi corazón estaba frío. Se sentaron en el sofá, con las manos entrelazadas, y comenzaron a relatar sus dificultades. Habían vendido casi todo el segundo coche, un juego de comedor antiguo, incluso parte de su terreno suburbano para pagar las deudas bancarias y el dinero de Eva. Sabemos que nos equivocamos, dijo mi madre, con lágrimas corriendo por su rostro. Solo queremos tu perdón. Y si puedes, por favor, dile a Eva que ya hemos pagado suficiente para no tener que seguir pagando. Mi padre asintió, su voz baja. Ahora te va bien, Javier. Estamos arruinados. ¿Puedes ayudarnos? Tal vez enviar algo de dinero mensualmente. Me senté en silencio escuchando sus súplicas. No me enfadaron. Me dejaron vacío. Ante mí había dos extraños, ya no los padres que una vez respeté. Respiré hondo, mi voz tranquila. Cada uno tiene que asumir la responsabilidad de sus actos. No puedo ayudaros. No estaba enfadado ni amargado, solo consciente de una brecha insalvable entre nosotros. Mis padres se fueron en silencio, con los ojos aturdidos, cargando las ruinas de su orgullo. Observé por la ventana cómo sus figuras se desvanecían por la calle tranquila. No sentí ni alegría ni tristeza, solo la sensación de que mi corazón había cerrado el pasado para siempre. Nunca volvieron. Los años de tormenta han pasado, pero dejaron cicatrices que nunca sanarán por completo. Una vez pensé que la justicia significaba ver a quienes hicieron daño pagar un precio, verlos sufrir como ellos habían causado sufrimiento. Pero de pie en mi nueva casa con un jardín de margaritas en flor fuera de la ventana, me di cuenta de que la verdadera justicia no proviene de la venganza. Proviene de cómo vives honestamente, con amabilidad y sin dejar que tu corazón se contamine por el resentimiento. Mi abuela me enseñó eso, no con palabras, sino con la forma en que vivió, la forma en que sonrió a pesar de la dureza de la vida, la forma en que amó incluso cuando fue herida. Mirando hacia atrás en el viaje, recuerdo las tardes y mañanas llenas de recuerdos, los días que mi abuela y yo nos apretujamos en mi pequeño apartamento, las noches que trabajé hasta el agotamiento construyendo Transportes Herrera, el momento en que estuve en el aeropuerto de la Ciudad de México viéndola partir. Cada paso de ese viaje me enseñó que el amor no necesita grandes promesas ni fotos brillantes en redes sociales. El amor es acción, abrazarla en esa cocina fría después de la fiesta de cumpleaños arruinada, gastar cada centavo ganado con esfuerzo para darle una cama cálida, defenderla incluso si significaba perder a la familia que una vez llamé hogar. Lo que hice por ella fue la mayor recompensa, recordándome que viví fiel a sus enseñanzas, ser amable, sin importar cuán cruel sea el mundo. Aprendí lecciones amargas pero necesarias. No todos los que se llaman familia saben amar. Mis padres, que una vez fueron mis modelos de éxito, eligieron la ambición y la codicia por encima del parentesco. Perdieron a mi abuela, a la tía Eva, en última instancia, a mí. La piedad filial, me di cuenta, no es solo proporcionar dinero o un cuidado superficial. Es proteger a los seres queridos del daño, defenderlos cuando son tratados injustamente, preservar la luz en sus corazones incluso cuando la oscuridad los rodea. Con el éxito de Transportes Herrera, decidí hacer algo para honrar a mi abuela y sus lecciones. Fundé un pequeño fondo llamado la Fundación Margarita Herrera, dedicado a las personas mayores solas y a quienes cuidan de padres ancianos en dificultades. El fondo no es grande, pero es mi manera de devolver, asegurándome de que personas como mi abuela, que pasaron sus vidas sacrificándose, no se queden solas o olvidadas. Cada vez que firmo un cheque para el fondo, recuerdo sus palabras: Javier, todos merecen ser tratados con amabilidad. Quiero vivir según esas palabras, no solo por ella, sino por mí mismo. En sus cumpleaños, hago una videollamada con ella en España, donde vive en una pequeña casa en Madrid con la tía Eva. A través de la pantalla, la veo sentada junto a una ventana, la luz dorada del sol iluminando su pelo plateado. Su risa suave, familiar como en los viejos tiempos, resuena a través del altavoz del teléfono, calentando mi corazón. ¿Estás bien, abuela?, pregunto, aunque sé la respuesta. Estoy bien, querido,
dice, sus ojos brillantes. ¿Y tú? Vive con bondad. Esas llamadas son el hilo que me conecta con ella, con los días que siempre atesoraré. Ya no guardo rencor a mis padres. En cambio, los compadezco. Personas que lo perdieron todo porque no supieron amar correctamente. Viven en su fría casa suburbana de Querétaro, prisioneros del arrepentimiento y las deudas, no solo financieras, sino humanas. No sé cómo les va, pero elijo no dejar que el pasado me defina. Elijo vivir como mi abuela me enseñó, con amabilidad, sin importar cuánto la vida intente robarla. A veces la justicia llega tarde, pero llega no a través de acusaciones o retribución, sino a través de cómo elegimos vivir con amabilidad. El dinero puede desaparecer, la fama puede desvanecerse, pero la bondad perdura. Estoy de pie en la oficina de Transportes Herrera, mirando una foto enmarcada en la pared, mi abuela, la tía Eva y yo, tomada una tarde en Querétaro cuando todavía reíamos juntos. Sonrío débilmente, la sonrisa de alguien que ha capeado tormentas pero ha mantenido la luz en su corazón.